hay tres posibilidades. El análisis racional económico deberías pagar. Tenés los dólares, estás negociando e incluso en la negociación podrías pedir que te recompongan todos los pagos que hiciste, incluso este y algunos anteriores. O sea que hasta podrías incrementar las reservas. Así que si estás negociando de buena fe, pagar sirve porque reforzás tu buena fe. Y por otro lado, por ahí hasta lo recuperás, ¿no? Segundo, desde el punto de vista político, te diría, el riesgo de no pagar es muy grande porque eso ya te pone del lado de la mala fe, se te bloquean, se te pueden llegar a bloquear los DEC, podés llegar a tener problemas con otros organismos internacionales, a menos que el FMI en la negociación te diga, bueno, te dé un guiño, te diga, no me pagues, seguimos negociando. Yo creo que no pagar tiene muchos riesgos con el tema del dólar, el tema de la inflación, etcétera. Entonces yo no sé si políticamente conviene jugarse esos riesgos, que corre el riesgo que se te dispare el dólar, que se te caen más los bonos, o se te dispara el riesgo país y andás a ver eso dónde termina. Y en esos dos aspectos lo más racional sería tratar de mantener la calma, la certidumbre, seguir negociando, pagar esto, después pedir el recupero, alguna cosa así. Y eso sería el camino racional. Me da miedo el 3. El 3 es el tema ideológico, político, medio racional, que ya no te puedo explicar. Claro, la locura, digamos, la locura. La locura que no tiene precedentes y que tampoco se puede esperar qué es lo que va a pasar, no se sabe. Locura, o ver todo, sí, es esa irracionalidad de ver todo con un lente ideológico que no tiene mucho sentido. Estás viendo las protestas ahora, estas del no pago al FMI, qué sé yo. Pero vos pensás que gran parte de los fondos, una parte de la deuda con el FMI se tomó para pagar estas cosas, para pagar a esta misma gente. O sea, he hecho cualquier gasto. ¿Pero ellos lo saben? No sé si entienden que una parte de la deuda fue a financiar déficits fiscales, y déficits fiscales es lo que el Estado, los gastos que el Estado no puede pagar con impuestos. O sea que parte de la deuda se usó para pagar los planes sociales, parte de la deuda se usó para pagar jubilaciones, parte para salario, parte para cualquier gasto del Estado. Subsidios de energía. Todo, claro. Ahora, y aparte las consecuencias del no acuerdo con el FMI o de no pagar y entrar en default con el FMI, también lo terminan sufriendo por inflación los que menos tienen, ¿no? Exactamente, lo van a terminar sufriendo. Porque si no, vamos al ejercicio B, no pagamos al FMI. ¿Qué es lo que sucede después? Obviamente se te corta todo el crédito a los organismos internacionales, lo que significa que una de dos, o les pagás en dólares a los organismos internacionales, al resto, ¿no? Banco Mundial, BID, etcétera. Y acá viene el punto. Por ahí te terminás teniendo que pagarle más de lo que tenías que pagarle al FMI. Claro. O B, también lo defaulteás a todos, ¿no? Entonces, o sea, las empresas tampoco se pueden comprar. Tienen que pagar por adelantado si quieren comprar algo, por ejemplo. Primero, eso pasa con el Estado. Con el resto del crédito, ¿te imaginas que todos los bancos del mundo dicen, ¿sabes qué? Argentina no te expongas a Argentina porque no le paga a nadie? Entonces, si vos estabas por invertir y comprar una máquina, ponele, italiana, entonces la empresa italiana dice, yo tengo un crédito para darte, te puedo pagar en 20 cuotas. Bueno, lo pago en 20 cuotas. Ah, no, pero sos Argentina, no, págamelo cash. Claro. Porque el banco, dado que Argentina no da dólares para pagar, no sé si me vas a poder pagar, así que págamelo cash. Tenés que importar energía, en invierno hace frío, falta gas, págalo cash. Cuando el barco está ahí, pasarle un cheque al capitán, no sé cómo será el pago, pero y así eso se va multiplicando, ¿no? Y eso se va multiplicando y en un momento te empezás a encontrar que si tenías poco acceso al mercado de dólares, ahora tenés menos. A eso sumale que las exportaciones van a ser menores que la del año pasado, por tema de sequía y la lluvia, se mejoró algo, pero tenés seguindo menos producción agrícola, precios de los commodities más bajos, y si querés mantener la recuperación tenés que importar más. Entonces, claramente dólares habría muchos menos si no llegas a un acuerdo, si defaulteás, y por otro lado, ¿con qué financias todo esto? Ahí te quedan dos opciones. O emitís pesos para pagar todos los gastos allá a mansalva. Más inflación. Más inflación, o haces un ajuste fiscal más grande del que hubieras hecho con el FMI. Con lo cual, en los dos casos, esta misma gente lo va a pagar. Ahora, ¿hay algún escenario donde quizás no se vea un escenario catastrófico desde lo económico y el gobierno pueda de alguna manera surfear la ola? Algo que el kirchnerismo es especialista en lograr, surfear olas, tapar los problemas, ir ganando tiempo, llegar a elecciones quizás con economías, como decíamos antes, con el respirador artificial, y que la economía le aguante, digamos, hasta 2023 con este esquema de crecimiento no tan real.
Yo te diría que sí, como a ver, podría pasar. O sea, ¿qué probabilidad de eso? Y no sé, no es la más probable. O sea, lo que sí, si defaulteas con el FMI, después terminás defaulteando a todos los organismos internacionales. Y si no llegás a una negociación posterior, sí, ojo, podría pasar que vos no le pagues al FMI, no le pagas a los organismos internacionales y después empieces a renegociar todo y vuelvas a entrar al sistema. Pero para eso lo hubieras hecho ahora. Claro, o hace 2 años, ¿no? Claro, hace 2 años. Tuviste 2 años para hacer esta negociación. ¿Qué pasó que no hubo ahí, digamos, decir, bueno, esto es lo primero que tenemos que solucionar? ¿Por qué no empezamos las negociaciones antes, no? Es una excelente pregunta. La pregunta es, o sea, desde que Alberto Fernández se propuso como candidato a presidente, sabía que este año vencían 19.000 millones de dólares. Ahí. Entonces, ya sabías que este tema lo tenías. ¿Por qué en el medio no resolviste? Para mí es un tema político de propia decisión dentro del gobierno. Lo que sí creo no enojar a Cristina. ¿Qué? O sea, no lo resuelvo para no enojar a Cristina. Sí, tengo otras prioridades. Exactamente, hay otros temas. Está bien la pandemia en el medio, te puede haber... Pero al contrario, la pandemia era una posibilidad, era una oportunidad, porque era el momento donde el FMI estaba diciendo, bueno... Te podés poner en un lugar de digamos, estoy súper complicado por la pandemia, necesito que me ayudes, ¿no? Exactamente. Yo creo que la oportunidad donde el mundo y el FMI te hubiera aceptado cosas mucho más flexibles de las que te están aceptando hoy. Porque hoy tenés ya la pandemia pasada, ya hicieron, bueno, ya gasto de pandemia ya mucho más no vas a tener, empezá a ver cómo ordenar las cuentas. Me parece que hay un mal manejo de cómo se iba o qué se iba a hacer con la deuda con el FMI, con la deuda con los acreedores. Entiendo que la pandemia retrasó todo el problema, pero al contrario, en vez de verlo como una oportunidad, fue más una complejidad adicional que se agregó al tema político. Me parece que desde lo racional no veo motivo para defaultearle al FMI y no pagarle, ¿no? Desde lo racional. Lo único que me cuesta y lo que vemos, por eso muestro el tema de la marcha esta, es que a veces hay un grupo de la política, operadores de la política argentina, que miran todo a través de un prisma ideológico cuyos resultados no son tan racionales, y eso es lo que a uno le cuesta pensar. Del lado de lo racional, de la economía y incluso de la política más racional, me parece que sería lo más conveniente pagarla. Entonces me preguntas, ¿qué pienso que va a pasar? Pienso que la racionalidad va a primar. Y que se puede terminar pagando. Claro. Ojalá. ¿Y eso qué implicaría para las cuentas argentinas? Digo, mucho se habla ahora del ajuste o no ajuste, o los plazos del ajuste. Para 2022 y 2023, ¿implicará un ajuste fuerte o el FMI en ese sentido está siendo un poco más contemplativo? Yo creo que el tema del ajuste fiscal no es tan importante. A ver, lo pongo de esta manera. Es importante en acuerdos, va a ser un tema central. Pero Humán vino ordenando las cuentas, por lo menos reduciendo el déficit fiscal. Hay que seguir haciendo esfuerzos fiscales, claramente, para seguir reduciendo el déficit fiscal. Y creo que la velocidad es un tema que podés sentarte a negociar. Ahora, todo depende de cuál es el resto del programa, ¿no? Porque no es solamente el tema fiscal, es uno. Ponerle que si solamente fuera el tema fiscal, la velocidad de ajuste creo que es negociable. Pero vos decís, bueno, si yo voy a ajustar más lento, ¿qué voy a hacer con el financiamiento? ¿Dónde voy a conseguir plata para pagarlo? Acuérdense una cosa, si yo tengo déficit fiscal, la contrapartida es que tengo que tomar deuda. O sea, la deuda es la contrapartida del déficit fiscal. Sea que la tome con el Banco Central, lo cual termina siendo en última instancia emisión monetaria, o sea que la tome con el sector privado, local o internacional. Entonces, si yo tengo déficit fiscal, después tengo que preguntarme de dónde voy a conseguir la deuda para pagarlo, ¿no? ¿A quién le voy a pedir prestado para pagarlo? Entonces todo depende de cómo lo plantee, cuánto voy a reducir el déficit fiscal, cuánta deuda puedo conseguir, en primer lugar. Si vos me decís, no, consigo todo al Banco Central, y el FMI te va a decir, bueno, pero la inflación, porque si vas a emitir mucho más, ¿qué hacemos con la inflación? Entonces ahí pasas al siguiente problema, ¿cómo lo solucionás? Y el último punto, que para mí sí es muy importante tener en cuenta, el informe que sacó el FMI sobre el préstamo de stand-by a Macri de 2018, hace sus críticas. Hay una parte que dice lecciones aprendidas o lecciones... Sí, pero no mucho. Sí, pero una cosa que dice de las lecciones aprendidas o las lecciones para futuros acuerdos es que el programa no tenía reformas estructurales y según un cálculo que ellos estimaban, en general el 80% de los programas con el FMI históricos en todos los países del mundo tienen reformas estructurales
y el 20% no. Claro. Y este no tenía reformas estructurales. ¿Qué quiere decir que no tenía reformas estructurales? Que no había dentro del programa ninguna reforma estructural importante. Claro, pero no la, previsional, y también dice impositiva, que no la laboral. podían hacer porque no tenían apoyo político, Que porque no había dificultades consenso. políticas. Eso lo explican también. Lo explican, lo dicen, Claro. lo dicen. Pero aclaran que faltaban reformas estructurales. Sí, sí, Entonces, yo no sé si no hay un tema de reformas estructurales en la negociación esta con el FMI. Muy bien, Fausto. 2.23 el dólar blue en el día de hoy, nuevo récord. Te cuento, me escriben en algunos lugares, por ejemplo en Lanús, 2.25 están consiguiendo el dólar blue. Sabemos que el número que difundimos nosotros siempre es en las cuevas de la City, que suele estar un poquito más baja de lo que se consigue en zonas del conurbano del interior del país. Gracias, Fausto, por venir. De nada. Un lujo, Fausto. Gracias. Yo tengo algo para contarles. Miren, ¿sabías que los recipientes con agua acumulada pueden ser criaderos de mosquitos? Mirá. Si hay agua, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos